Señor, gracias por este día. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder ministrar tu palabra, la oportunidad que tenemos, Señor, de poder ingerir este libro, Señor, y permitir que este libro nos cambie, nos transforme, nos restaure, Señor, y nos enseñe, Jehová, cómo es ser mejor padre, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor hijo, Señor, y cómo ser mejor siervo. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que mientras nosotros, while we dive into this book today, Lord, that you just teach us, show us, and reveal to us, Señor. Revela, Señor, tu corazón. Revela tu naturaleza, revela tu carácter, Señor. Ayúdanos a ser más como tu Jehová. Y, Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos toque hoy y que nos enseñe hoy y que nos cambie hoy. Te pido todo creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, la clase de esta semana, la semana pasada empezamos solamente con la introducción. La clase completa fue solamente la introducción. Esta semana quisiera sumergirnos un poquito más profundo en el capítulo. Y en esta próxima sección estamos en la página 102, para aquellos que están siguiendo en el libro, en la parte de abajo donde comienza el éxito en la vida real. El éxito en la vida real. Vamos a ubicar la cámara aquí un poco. La semana pasada terminamos con unas preguntas que quisiera esta semana comenzar. Y las preguntas de la semana pasada eran retóricas, pero nos hizo pensar en cómo es que nosotros, debemos pensar en cómo nosotros estamos enseñando a nuestros hijos. Amén. Y las preguntas eran: ¿cómo debería verse el éxito para tus hijos? ¿Lo saben? Y eso nos hace pensar a nosotros, nos hemos sentado a pensar qué es el éxito para nuestros hijos. El éxito de nuestros hijos está a base a lo que nosotros queremos o lo que el Señor quiere. Y es importante que nosotros nos enfoquemos no en lo que nosotros como humanos, como padres, vemos el éxito, pero cómo es que el Señor ve el éxito en nuestros hijos, porque quizás el Señor va a llevar a nuestros hijos a un nivel mucho más alto de lo que nosotros quizás nunca hubiéramos podido alcanzar. Right? Esta nueva generación que viene adelante, podemos ver muchas cosas diferentes de esta próxima generación que está subiendo, pero hay muchas cosas positivas, ¿verdad? Muchos de ellos están más al día con la tecnología, están más al día con sus emociones, y la verdad del caso es que cuando uno ve el hombre 30, 40 años atrás y el hombre de hoy, sí vemos que algunos de los jóvenes son un poquito más, la juventud un poquito más emocional, pero están abiertos a hablar y comunicar esas emociones. Y cuando el primer paso de poder ver transformación y cambio es hacer ¿qué? Reconocer. Es reconocer nuestras emociones, reconocer que quizás estamos cansados, ¿verdad? El hombre, yo recuerdo que mi papá me decía a mí: si estás cansado, no importa, levántate y sigue para adelante. You know? O no me vengas a quejarte, no vengas donde mí a quejarte de que estás cansado, ni que estás triste, ni que estás... No, yo no quiero ver ninguna queja. Y esa generación nos enseñó a nosotros el mantenernos calladitos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué ha ocurrido con eso? Ha ocurrido que muchos hombres de nuestra edad, ¿verdad? De los 40, más o menos de los 40 a los 55, 60, no saben cómo bregar con sus emociones. No saben cómo bregar con los sentimientos, porque siempre nos enseñaron que nos mantengamos callados. Que eso no se habla, eso no se dice. Las cosas que pasan en casa no se hablan, no se dicen. Y eso nos ha enseñado a nosotros a mantenernos callados. Y no solamente callados hacia el uno al otro, pero callados hacia al Señor.
Y se nos hace difícil a veces arrodillarnos y llorar ante los pies del Señor. Porque nos sentimos culpables. ¿Ves? Yo no debo de estar llorando, yo soy hombre. No debo sentirme así porque soy hombre. Pero eso son mentiras. Porque vemos en el Viejo Testamento donde hombres de Dios en varias ocasiones se han rendido, han llorado, han gemido y han clamado a Dios. Y eso, y el pastor nos dio un ejemplo el domingo cuando habló de Jonás, que estaba en la barriga de la ballena. Él hubiera podido rendirse en ese momento, pero él clamó y lloró y gimió y pidió perdón y cambió de ruta y cambió de dirección. ¿Sabes? Que hay momentos en la vida del hombre que está bien que nosotros reconozcamos, tomé la dirección equivocada, tomé la decisión equivocada y tornarnos hacia Dios, pedir perdón y seguir hacia adelante. Y no importa lo que la gente diga, ni lo que aquel diga, ni que para decirte la verdad, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas van a respetar eso. Porque saben que fue el Señor. Estamos siendo obedientes a Dios. Dime. Pero una de las grandes problemáticas de eso, pues digo yo, es que nosotros vivimos del que dirán. Vivimos más pendientes de lo terrenal, pero no lo material, sino del que dirá de la gente. ¿Sí me entiendes? Entonces muchas veces alguien me decía a mí, pero ¿por qué el vicioso, el drogadicto o el alcohólico siempre tienen que cambiar de religión? ¿Por qué tienen que ir a una iglesia cristiana? ¿O por qué no van y buscan una católica? Y yo le dije, hermano, es que uno va donde uno puede ir a una iglesia, pero con el corazón abierto, entendiendo lo que el cura o el pastor le quiere transmitir a usted, independientemente de si usted ya quiere adorar a la Virgen, San Pedro, eso no está. Pero cuando vos vas y escuchas el sermón del cura o del pastor, usted se concentra y usted dice, eso me está cayendo a mí. Y lo otro es que lo que yo le decía el miércoles pasado, yo tan mal y Dios sí me perdonará a mí. Y se me vino a la mente en estos días esto, el pastor muchas veces lo ha dicho y lo he escuchado, sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí me entiendes? Nosotros no entendemos. Yo le decía a mi esposa, no, es que uno no entiende la mente de Dios. Pues tan malos. Y yo veo muchos reels en Facebook, en Instagram, de Dios y la palabra y todo eso. Y yo, pero, o sea, no tan malo. Y él siempre ahí, yo te perdonaré. O sea, y es algo que uno dice, yo voy a una iglesia así. Yo ya la embarré, que me va a perdonar a mí. Pero una de las grandes cosas es estudiar de la palabra. Porque si yo voy a una iglesia y yo no estudio la palabra, hermano, estoy muerto. La palabra es verdad. Y la verdad nos hace libre. Nos hace libre y nos hace dependiente. Y nos hace entender y ver. Nos abre la visión. Nos abre el corazón. Nos abre la mente para ver las cosas diferentes. Verlas más como Dios las ve. Mientras más uno se acerca a él, mientras más uno estudia, y es lo que he aprendido con el tiempo, mientras más yo me sumerjo y trato de entender la historia, yo todavía hasta el día de hoy estoy haciendo correcciones con el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso es por vida, porque hay tantas conexiones entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. A mí es infinito las diferentes conexiones que hay. Y uno puede estudiar todos los días de nuestra vida y como quiera uno no va a entender todas las revelaciones. Dios escoge, el Espíritu Santo escoge qué revelarte. ¿Por qué? Porque Él te quiere llevar para cumplir tu propósito. Y tu propósito es diferente que la mía. Y quizá hay revelaciones que que el Espíritu Santo permite que tú puedas sentir y entender, porque tu vida y tu camino y tu jornada es diferente. ¿No? Pero es bueno también compartirla. ¿Por qué? Porque es importante, porque si algún día yo esté pasando lo que tú estás pasando, tu revelación me puede ayudar a mí. Right? Y entre hermanos, entre nosotros podemos ayudarnos y poder entender
Y es importante, algo que me molesta a mí a veces es que uno se siente mal a veces revelando lo que el Señor nos acaba de enseñar y cambiar porque piensa, quizá ya eso es algo que todo el mundo sabe. Yo no estoy diciendo algo nuevo. Quizá eso es algo, eso ya lo debería saber. Y son mentiras del diablo, es el enemigo tratando de... porque la verdad del caso es que todo el mundo aprende y el Espíritu Santo revela en diferentes puntos en nuestro camino. Y puede ser que tu revelación no me haga nada a mí hoy, pero mañana puede ser que esa palabra me ayude. Hay varias verdades bíblicas que se tienen que repetir todos los días. Por ejemplo, si tú me dices a mí, Peter, lo que pasa es que hay que orar. Eso yo no sé. Pues yo necesito el impacto de esas palabras. Porque yo no estoy hablando a dos áreas, estoy hablándole al alma, estoy hablándole al alma que es la mente, y estoy hablando del espíritu. El espíritu que va a hacer lo que Dios quiere, el alma que quiere hacer lo que quiere. Pero lo que tenemos que martillar y entender es que la Biblia, uno de los secretos del impacto de la palabra de Dios en nosotros es repetirlo. Y a veces nosotros necesitamos escuchar esto 100 veces, diario. Por eso es que nosotros no podemos... Existe esta ilustración, yo no sé si es verdad o no, de este pastor que siempre predicaba del amor, del amor, del amor y del amor. Y todos los domingos predicaba del amor y del amor y del amor y del amor. La junta lo sacó un día aparte de la iglesia y le dijeron, pastor, estamos pensando en considerarlo y sacarlo de la iglesia. ¿Por qué? Sí, porque usted parece que no tiene más mensajes, porque usted está predicando de amor nada más. Entonces él dijo, bueno, cuando yo empiece a ver la iglesia que se está amando, cambio mi sermón. Wow. Porque hay unas necesidades y necesitamos escuchar eso. Y lo que tú pasaste va a provocar una verdad que me va a decir, Peter, es que el secreto es la oración. Pero por eso, cuando mi hermano Carlos, que tiene unos añitos en el Señor, viene y le habla al pastor, que quizás el pastor nació en la iglesia, y viene y está diciendo estas cosas que está diciendo, no, porque la oración es lo que nos conecta al Señor. Mi alma, mi mente, dice, eso yo lo sé. Entonces el Espíritu dice, ¿ves? ¿Qué te estoy diciendo? So, necesitamos escuchar esto. Ya. ¿Quería decir algo? Sí, que también es importante siempre compartir toda vivencia que tengamos en Dios, es importante compartir. A veces nos quedamos callados por pena, por cierto temor a ser criticado, como decía Carlos, a ser señalado o incluso a ser calificado. Pero tenemos que echar eso a un lado, porque Juan Carlos acaba de decir que hay cosas que son vertidas al diablo, y justamente es eso. Así como estamos hablando del pastor de la conexión que hay entre el espíritu, en lo espiritual, y el alma, que es el cuerpo, así el enemigo mete sus manos y sus dedos para hacer revoltura, y nosotros no podemos. Hay algo que es bien importante. El testimonio de cada ser humano, aunque sea diferente o parecido a otro, edifica. Y edifica quizás no al que está al lado, sino al que está de repente en una esquina escuchando, y eso le impacta. Y yo he sido fiel testimonio de eso, porque a mí me ha edificado de repente el testimonio de alguien, me ha ayudado. Y también de repente yo he estado hablando con una persona y he estado en un sitio público y de repente se para y dice, discúlpeme, ¿usted de dónde es? ¿De Venezuela? Wow, eso que usted está diciendo. Imagínate, y yo le estoy hablando a una persona que tengo al frente comiendo conmigo. Y sale una persona de otro lado a decirme, wow, eso que tú estás diciendo es verdad. Yo no sé si esto es religioso o no. Yo soy cristiano, pero yo tengo una relación directa con mi Señor. Wow, pero qué diferente. Yo siempre he visto a la gente así como usted, con que agarra la Biblia y lo golpea uno con la Biblia, no sé qué. Y yo le digo, bueno, no sé, hay denominaciones, si quieres te puedo dar con una. Sí, tú decides. Pero entonces la gente, ¿sabe? Compara. Y otra cosa es que dentro de lo que habla la palabra, que la palabra es vida, usted puede leer un versículo y darlo hasta en una proyección como palabra, pero de pronto esa palabra otra persona la lee y tiene una connotación especial. Por eso que decimos siempre que la palabra es eficaz y es viva y penetra hasta inside the bone, bueno, hasta el centro de los huesos. Y en la página, en la parte de abajo de la página 102 empieza con un discurso que Moisés dio antes de morir.
Eso podemos decir, ¿cuán importante, cuántos de ustedes cuando reciben una notificación, mira que Biden va a decir un State of Union, Yes. o va a decir una palabra, o el presidente se para y cualquier país, mira, se va a parar en una tarima a decir, pues en este momento quiero que lo vean de esa manera. Moisés se paró en la tarima y dijo, mira, quiero decir un mensaje, y dio un mensaje a toda la nación de Israel, y todo el mundo atento y escuchando. Y estas fueron las palabras que dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¡Wow! Mira, yo he escuchado esa palabra miles de veces, pero cuando me puse a pensar cuando me paré y dije, wow, Moisés se paró enfrente del pueblo y tomó, mira, atención, todo, escuchen, ¿verdad? Y después, con el tiempo, Jesús dijo, lo que Moisés dijo ese día es lo más importante que pueda oír. Son las palabras más importantes que pueda oír. Dijo Jesús, más adelante se refirió a esto como el mandamiento más grande de todos los tiempos. A través de esto, Dios nos está llamando a hacer la cosa más grande que amar. Al más grande que es Dios. Amen. Amen. A la mayor manera con todo lo que somos. Nuestra alma, nuestro corazón, todo, y nuestra mente. Yes. Precisamente yo estaba leyendo es como Daily Devotion, Oh, yeah. Mm-hmm. y el tema de hoy era por qué Dios le exigió a Abraham, le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y el comentarista dice, es porque ya Abraham el amor y todo se lo estaba dedicando a Isaac. Y Dios no quería eso. Dios, él era el hijo de la promesa, pero Dios estaba llamando a Abraham a algo más Que lo amara a él. que lo amara a él, porque ya eso es una especulación, pero ya Abraham estaba como idolatrando a su hijo, su único hijo, después de viejo Dios se lo ha dado, y lo está sobreprotegiendo y eso, y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, pero era para que Abraham aprendiera esa lección que hay que amar a Dios con y esto lo dijo Moisés después, pero es con todo, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu corazón, o sea, tiene que ser 100% todo. Y cuando Dios vio que Abraham iba a sacrificar a su hijo, entonces dijo, verdaderamente que tú me amas. Pero por eso, o sea, lo que don Pedro dice, también se me vino a la mente esto, hasta donde yo sé, me corrigen, Moisés no entró a la tierra prometida porque él se estaba en parte dando como el crédito. Y lo otro es que también tengo entendido de que cuando él le dijo a la roca que saliera agua, ya lo hizo, y no salía, ya lo hizo fue con rabia. Entonces, Dios como que se resintió por eso. Pues no, o sea, hasta ahí tengo yo como entendido eso. Entonces, como que Dios dijo, no, es que te dudó de mí tanto que mostró hoy. No sé si estoy equivocado con lo que me han contado. Yo creo que hay alguna verdad en eso, pero no sé. En este pasaje de la Biblia es porque Moisés no le dio el crédito a Dios, o sea, no obedeció. Creo que fue desobediente. Dio la roca y no obedeció la voz de Dios. Y por eso Dios le dijo, no era que, o sea, parecía algo sencillo, pero él había desobedecido a Dios, el mandamiento que Dios le dio de hablarle a la roca. No tenía que irla. Por eso él dijo, le voy yo a dar agua a ustedes. Moisés no tenía poder para darle agua. Pero Dios en su misericordia, al elegir la piedra, pues permitió que el agua saliera de la piedra, pero ya Dios había dicho no. Y acuérdate que de todos los que salieron de Egipto, incluyendo a Moisés, no entraron a la tierra prometida, solamente dos, Caleb y Josué. Pero sí fue el rol de Moisés, que fue doble. Dios le dijo a Moisés, háblale a la piedra que saque agua. Le hablas a la piedra y yo voy a hacer que salga agua. Pero el pueblo estaba criticando tanto y estaba haciéndolo tanto que Moisés rompió la tabla. Se disgustó.
Y entonces, como dice Pedro, entonces en vez de hablarle y decirle lo que Dios dijo, habla la piedra, piedra da agua, le dio con la vara de 2 cantazos. Entonces, Dios le dijo a Moisés, ¿sabes por qué tú no vas a entrar en la tierra prometida? Porque a través de mis palabras, yo iba a demostrarle al pueblo mi santidad. Al tú desobedecer. Y te dejo entrar. Has corrompido mi santidad. Tú desobedeciste, pero no tan solo desobedeciste, aceptaste lo que yo quería demostrarle al pueblo a través de que tú le dijeras a la piedra esto. Y no era que lo golpeara. Yo tenía un plan de demostración de pureza y de santidad y de consagración para el pueblo con el hecho de decirle a Moisés, háblale a la piedra. Eso fue múltiples los resultados del error de Moisés de dejarse ponerse furioso. El error, por eso es que Moisés, no es que Moisés estaba orgulloso ni nada que se parezca. Hombre más humilde que Moisés. La palabra no cuenta a otra persona más humilde como Moisés. Pero ese momento, pues, momento de hombre. Fue difícil. Pero le costó. Le costó. Dijo, mira la distancia porque no vas a dar ni un paso más. Y al final se paró enfrente de todo el pueblo y dijo, ama sobre todas las cosas, ama a Dios con tu mente, con tu corazón y con tu alma. Pero ¿no crees que eso es como tener mucha gallardía, digámoslo así? Porque otra persona dice, no, pues que Dios ya me dio la espalda, yo ya, pues, de rabia. Pero mira que él seguía creyendo en el Señor y seguía parado en su firmeza en la palabra de Dios y le inculpó al pueblo eso, pues digo yo, antes de morir o antes de quedarse donde Dios le dijo que se quedara. Él seguía hablando de las promesas de Dios. Y yo me imagino que para Moisés, su plan de éxito, su definición, lo que era éxito para él, quizá era ver la tierra, entrar en la tierra prometida. Eso era una meta para él, porque eso fue una promesa, right? Pero con todo y eso, él nos dice esas palabras. ¿Qué significa eso para nosotros? Eso significa que aunque uno tenga sueños, aunque uno tenga metas que son nuestras propias y uno no las ve ni las alcanza, no significa que Dios no nos ama. No significa que eso es éxito. Para Dios, el éxito es que tú tornes tu corazón a Él. Se acabó. Eso es éxito. Tú puedes tener buen carro, tú puedes tener buena casa, tú puedes tener buen trabajo, tú puedes poder ayudar a todos los pobres en tu comunidad, pero eso no es éxito. En los ojos de Dios, el éxito es cuando tu corazón descansa en el de Él. Eso es el éxito en los ojos de Dios. Y eso para nosotros a veces es difícil para poder ver y entender y agarrarnos de eso y aferrarnos de eso. ¿Por qué? Porque uno ve aquí en la tierra lo que la sociedad dice que es el éxito. Ellos exaltan a aquellos que tienen carros de $1 millón. Exaltan a alguien que tiene su propio avión para ir de un lado a otro. Y eso para mí, yo quisiera tener mi propio avión un día. Y uno se pone a pensar en esas cosas, pero si uno se pone a pensar en esas cosas demasiado, es bueno soñar, es bueno tener esas metas. Pero si el corazón de uno no está descansando en el corazón de Dios, esos sueños nos van a consumir y nos van a alejar del propósito que Dios verdaderamente quiere en nosotros. Y sabes una cosa, cuando tú actúas de esa manera, viene a saltar la carne y producen frustraciones, hay mucho anhelo y tú incluso puedes ver que estás cerca de eso y de repente pasa algo y eso se disipa y te sientes desafortunado en ese momento. Por eso podemos ver ejemplos, por ejemplo, con grandes artistas que tienen de todo, pero están vacíos. Incluso hay artistas que se han convertido y cuando tú escuchas su testimonio dicen, wow, yo no podía entender que yo tenía
tantas cosas y podía ver gente que estaba tan tranquila y estaba tan feliz. Entonces yo no entendía, wow, no sé, tengo todo, y esta persona no tiene ni dónde caerse muerta. ¿Cómo se mantiene así? ¿Cómo veo ese rostro, ese semblante tan alegre? No llegan a ellos a entender. Y es básicamente eso. Entonces, obviamente, las comodidades y las cosas que tú tengas, las disfrutas acá, en vida. Pero eso tampoco te lo llevas. En estudio yo vi algo por allí donde un artista americano decía, wow, yo nunca he visto una caja de Howe detrás de un féretro que se van a llevar todo que se va a ir con el féretro. Eso quedará enterrado o se lo roban. Pero eso no se va, la persona se va por su alma. Y llega hasta el punto que uno tiene lo que vos decís, el éxito, o sea, todo lo material de este mundo, que han habido artistas que o sea, llegan a un punto en que dicen, tengo todo, pero me siento vacío todavía, o sea, no tienen a Dios, y han llegado hasta el punto de te matar, así, con toda la plata del mundo, con toda la riqueza, la fama, con todo lo que usted quiera que cada uno de pronto de nosotros anhelado, y esa gente se mantiene vacías y se suicida. He visto en la televisión mucha gente que se ha suicidado. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Y ahí es donde uno dice, no tiene ¿dónde nada. descansaba el corazón de esa persona? Y nosotros como hombre, como padre, no solamente Dios nos ha llamado a nosotros para definir el amor, dónde debe descansar nuestro corazón, en nosotros mismos solamente, pero Dios nos ha llamado para impartir y canalizar ese mismo pensar en nuestros hijos. ¿Cómo nosotros le definimos el éxito a nuestros hijos? Pero ¿por qué tú sacaste D? ¿Vas a fracasar en la vida si sigues sacando D? Mira, enfócate, esté pendiente, si no, van a tomar ventaja de ti toda tu vida o vas a perder una oportunidad. Nosotros debemos de constantemente decirle a nuestros hijos y mostrarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo cuál es el éxito para ellos. Y a esa edad, cuando son jóvenes, es importante que ellos entiendan en ese momento que el éxito en ese momento es acercarse a Dios, es descansar en su corazón en ellos. Y cuando ellos hacen eso, cuando ellos amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, entonces todo lo demás va a caer, bien. Mira, algo que yo, y no quiero que Gerson, no quiero que te sientas mal, pero yo me recuerdo a su hija, Leilani. Yo conozco a la hija de Gerson desde, oh my God, casi bebecita. Y recuerdo que cuando ella estaba en middle school, sabía la palabra, súper inteligente, hablaba bien, amaba a Dios, adoraba a Dios. Y yo siempre le decía a Gerson, y él se recuerda, yo quiero que mi hija sea como la tuya. Yo quiero que mi hija tenga ese corazón y que tenga esa perseverance, esa dedicación, al Señor, whatever. Y en parte eso es, Gerson se mantuvo fiel. Right? Él estuvo y no es perfecto, ninguno de nosotros somos perfectos. Right. Y quizá él ha pensado en momentos donde él quizá, fracasé en esto, fracasé en lo otro, y quizá él dirá, como salió Leilani, quizá es suerte, pero eso significa que él quizá puso la vida de Leilani en la mano del Señor. Y eso es algo que yo recuerdo, padres me decían a mí, mira, siempre ora por tus hijos, ponlo en las manos del Señor. No son tuyos, son de Él. Recuérdate de eso. Son prestados. Yo he escuchado eso. Tus hijos son prestados. Y eso a veces es difícil de aceptar. Claro. Porque uno los ama tanto. Sí. Y sí. Uno mismo ha fracasado tanto que uno no quiere que nuestros hijos pasen por lo mismo. Exacto. Yeah. Y uno lo idealiza en otra cosa. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero eso pasa. Y uno le da las herramientas. Pero además de darle las herramientas o poner cosas en ellos uno quiere como que, no sé, uno quiere estar allí al lado de ellos y siempre para ellos, no sé qué, pero ya llegan a cierta edad, y yo estoy viviendo el texto con los abuelitos de veces, papá, tú piensas esto y esto, pero yo necesito que tú me des una oportunidad a yo pensar en eso por mí mismo, que tal y si te sorprenda. Y yo sé que es una manera como a la izquierda que me está diciendo, es como que, papá, ya estoy más grande,
y yo necesito, ¿sabes? Tener un poquito más de un espacio donde yo pueda pensar en eso que estamos hablando de aquí. Y después viene a los 2 días y me dice, wow, papá, tú tenías razón y todo, pero fíjate que yo descubrí esto. Y cuando me lo plasma, muchas veces me he quedado así como que, oye, yo no he pensado en eso. Y es una lección fuerte. O sea, y a mí me gusta como el autor lo pone aquí. El autor pone en el segundo párrafo, en la 103, él dice, verlo a nuestros hijos vivir para Cristo y que sus vidas muestren su presencia es infinitamente más importante que el éxito en el campo de juego, en la clase, más importante que cualquier premio que pudieran recibir. ¿Por qué pasó? ¿Lo estás buscando? No, en el segundo párrafo. Segundo párrafo. Verlo, ya. Es más, ver a nuestros hijos vivir para Cristo y estar en su presencia es infinitamente más importante que el éxito en el campo de juego, en la clase, aún más importante que cualquier premio que pudieran recibir, más importante que conseguir un empleo destacado o ganar mucho dinero. Right? Y eso es nuestro deseo. Sí. Nuestro deseo es que si les gustan los deportes, que sean, que vayan a la grandes ligas, que jueguen profesional. Y si son músicos, que toquen en el, ¿cómo que se llama el teatro en New York? Que es bien famoso. Madison Square Garden, pero hay otro. Que donde toca mucho de los orquestas. La armónica y todo eso. Sí. Los mejores músicos. Lincoln Center. Yeah, something like that. Los mejores músicos tocan en ciertos teatros en los Estados Unidos. Y para ellos es un premio, es como tener, lo ponen en su resumen. Mira, yo toqué en tal lugar. Porque no hay muchos músicos que tocan en esos lugares, porque solamente los mejores de los mejores en su instrumento tocan en esos lugares, llegan a esos lugares. ¿Ya? Y quizás eso sea tremendo éxito aquí en la tierra, pero en el trono de Dios, ante la presencia del Señor, aún más importante que todo eso es que ellos amen a Dios, que ellos estén en la presencia del Señor, que ellos dependan y obedezcan y vivan para Dios. Amar a Dios y hacer la voluntad es tener éxito en la vida. Punto. No hay condición. No hay pero. No hay un aún. No. Hacer la voluntad y amar a Dios y hacer su voluntad es tener el éxito. Y no es solo información, no es solamente palabras. Dice el libro, una frase para pronunciar 1 o 2 veces y esperar que ellos lo capten. No es algo que tú lo digas y espero que ellos lo cojan y le hagan algo. No, es constantemente repetirlo. Moisés nos dijo exactamente cómo inculcar esta verdad en la vida de nuestros hijos. Alguien me lee ese versículo de Deuteronomio 6. Este que tengo en el centro. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Wow. Every time, everywhere. Exactly. Very good. Eso digo bien. Yeah, no. Pero qué palabra. Pero qué palabra más directa. Sí. ¿Qué palabra más directa? No es que se lo mencione aquí, no. Es todos los días, en todo momento, en toda ocasión que tengan la oportunidad y puedan captar su atención. Es decirle, mira, mis hijos me dicen a mí, bueno, recientemente, como en el último año, oye, papi, tú siempre estás predicando ahora. Y eso yo lo escuchaba mucho de Christian y Jeremiah, pero mis hijos nunca decían eso. Porque yo en casa yo a veces, y es crazy porque yo era pastor de jóvenes por mucho tiempo y yo predicaba a los padres y siempre les decía, mira tú, los padres, ustedes dependen de nosotros, los pastores de jóvenes, para que le enseñen a nuestros hijos cuando les tienen que enseñar tú. Y yo pasé mucho tiempo, diciendo, regañando a los padres, porque dependían de nosotros y me llamaban a mí a la medianoche, mira, mi hijo,
no sé qué hacer, está perdido, está por aquí, no sé qué hacer, habla con él, por favor. Pero ¿qué quieres que yo le diga? Años de parenting. ¿Tú quieres que yo lo arregle? Sí. En 1 hora o 2 horas de discusión. Eso hay que tener una accountability, hay que tener responsabilidad como padre y decir, mi hijo tomó una izquierda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer yo? Right? Porque en el Señor no hay nada imposible. Y si uno le pide perdón al Señor o se comunica con Dios y dice, mira, Señor, no sé qué hacer. Ahora dependo de ti. Ayúdame, ¿cómo puedo arreglar con esta situación? Porque la verdad del caso es que a veces, uno no controla que las decisiones y el camino que nuestros hijos a veces van a tomar. Pero podemos tratar de prevenirlo y minimizar el riesgo de que se aparten de Dios haciendo las cosas que hemos aprendido. Y es constantemente enseñarle la palabra, constantemente decirle que descanse en Dios, que viva para Dios, que haga su voluntad. Mira, me he encontrado en muchas ocasiones recientemente donde mis hijos han venido donde nosotros para presentarnos diferentes problemas o situaciones que están pasando en su niñez, y a veces uno lo ve y dice, eso es cosa de niño, pero a la misma vez, ¿cómo yo puedo usar esa situación tan pequeña y envolverla a Dios? Porque si en cada momento ellos pueden ver a Dios hasta en las cosas más pequeñas, cuando sean grandes, van a ver a Dios en toda situación también. ¿Sí? Right? It's law. Como uno lo entrena, lo que uno le enseñe, eso es lo que van a aprender. Y qué mejor que Dios nos ha dado a nosotros la habilidad de decir, tú tienes un problema, pues vete donde Él. Right? Vete donde Él. Él arregla todos los problemas. Ay, papi, pero es la verdad. Sí. Vete donde Él. Vete a Bolivia. Y eso no es fácil. Pero yo estoy analizando algo. Cuando uno toma esa decisión, uno está mostrando sus frutos. Y cuando los hijos de uno ven los frutos de uno y ven ese ejemplo, cuando hay algo en el camino de su andar, cuando siguen creciendo y algo no encaja o está fuera de lugar o es una situación en que leal, saber y entender de nosotros como seres humanos no nos encaja, ellos inmediatamente van a decir, esto no es de Dios, porque mi papá no me hacía eso. Hay una situación bien complicada, por ejemplo, que yo viví con un familiar de mi mamá, que el esposo de la tía de mi mamá, el esposo le pegaba y maltrataba a sus hijos y todo. Cuando esa muchacha se casó, el esposo, el primer esposo, la maltrataba y ella no había como que estaba acostumbrada, y después se separó. Bueno, hicieron que se separara, ¿verdad? Y después consiguió un muchacho que la trataba con cariño, no sé qué. Y entonces ella vio esa diferencia que nunca había experimentado y la tuvieron que llevar al médico porque ella decía que había algo que no encajaba con su pareja. Y no es más que venía ya heredando ella de esa visión del padre, imagínate, de por allá. Entonces hay que tener cuidado con eso, y por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos las cosas como son y como van. Porque pasa mucho lo que hablamos al principio de las cadenas, que entonces eso va pasando de generación en generación, tú las cortas y se hace eso. Y ¿sabes qué es duro? Para ti como padre, ver que a tu hija o a tu hijo le está sucediendo algo porque hay una situación de esa persona no está haciendo las cosas bien. Pero como no va de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo, eso no va a traer muy serios problemas. Y eso es importantísimo que lo soltemos esto. Pues. Y mucho de esto es entrenar, en la entrenación. Yo creo que en el entrenamiento. En el entrenamiento. Y el pastor hace poco dio una ilustración en una de las predicaciones del elefante. ¿Se recuerdan de eso? Que el elefante lo encadenaban cuando pequeño y con el tiempo sabía que si movía el pie no podía.
no podía, se mantenía en ese lugar. Y con el tiempo le quitaban las cadenas y solamente le ponían un bracelet. Y el elefante, como estaba ya entrenado de mantenerse, o pensaba que si jalaba muy duro, que no iba a poder moverse hacia adelante, se entrenó y aprendió de que cuando sentía esa presión alrededor del pie, que no iba a poder ir para ningún lado. Y eso es lo que nosotros le tenemos que hacer a nuestros hijos, es encadenarlos con la palabra y el amor de Dios, para que ellos sepan que cuando el calor de Dios, el amor de Dios, estar en la presencia del Señor, no pueden vivir fuera de eso. Tremendo. A mí Samuel llega y me dice, no sé si eso lo tengo que haber escuchado en la iglesia de la misionera. Papá, hay que poner cuidado porque Dios lee la mente, Dios puede entrar en tu cerebro. Usted saca tanta cosa. ¿Cierto, mamá? No. O sea que Dios usa a los niños. Pues como Juan Carlos estaba diciendo, cuando Renata era chiquita, yo sabía que era especial en alguna manera, pero no ese tipo de especial. Y yo no entendía por qué ella le gustaba y estamos en Publix y le decía a una señora, yo quiero hablar por ti. Pero entonces yo comencé a pensar, yo estoy deteniendo el propósito que Dios tiene en mi vida. Ella me estaba enseñando a mí que era ok de enseñar los frutos que Dios le estaba desarrollando en ella. Y una de las cosas que yo siempre hice, porque ella siempre ha sido de carácter un poquito fuertecito, pero de una buena manera, yo siempre oraba con ella de noche. Y aunque ella estuviera durmiendo, yo la ungía a los tres, pero con ella era algo diferente, era algo y ahora yo estoy viendo el fruto de lo que Dios tenía con ella. Wow. Y Génesis va por los mismos caminos. No, Génesis es más calladita, no tiene tanto el carácter del ámbito. Es diferente llamado que tiene. Ya. Sí. Pero se nota que ama a Dios. Sí, pero a veces cuando son calladitos son fuertes. Mira, yo aprendo lecciones profundas del muchacho. Porque, por ejemplo, con Genesis, yo sé cuando Genesis está emocionada con el Señor, porque a cierta hora, cuando él se está bañando, yo la oigo adorando. And I'm like, oh man, it's time to pray. Ese es el tiempo para que... sí, me recuerda, este es el tiempo de ya comenzar a preparar a cerrar el día y comenzar a orar. Pero porque yo la oigo, ella adorando, bañándose y adorando. Ella tiene otro tipo de llamado, en mi opinión, pero... y cada uno va a tener su llamado. Por ejemplo, yo le decía al pastor en clase del miércoles hace 8 días, o sea, ustedes que se criaron en la palabra o se levantaron más rápido que uno en la palabra. Entonces yo le decía a un amigo en Colombia que tengo como el propósito de animarlo en la palabra. Yo le decía, hermano, yo le voy a decir una cosa, si el pastor, un tipo que es para mí es como un santo, y yo lo he visto llorando, no voy a llorar en pecado. ¿Sí me entiendes? Si hay partes donde uno se quebranta y uno no quiere. Yo, por ejemplo, hace 15 días estaba en la iglesia y yo me sentía como relajado, y yo veía llorando al uno, al otro. Y no se empezó la alabanza y hermano, ese mar de lágrimas, yo no me contenía. Yo, Dios mío, pero ¿qué pasa? Yo me sentía quebrantado, yo me sentía, pues no es malo, yo no siento eso malo. Y lo que Nelson decía ahora, muchas veces no expresamos por pena, o no hablamos por pena, o que nos forma un taco, en fin, qué sé yo. Pero yo la mayoría de veces, la otra vez yo iba a salir adelante cuando el pastor dijo, vengan adelante, queremos orar por ustedes, por X o Y problema. Y entonces mi señora me detuvo, me dijo que no, y yo, pero ¿por qué no? O sea, yo quiero salir, o sea, claro, para que me vean, no para que me vean. Sí. Y digan, es que todos los miércoles, todos los domingos sale, sí. Y mantiene lleno de problemas. No, pues a mí hay algo que me empuja. Y a veces no son problemas. No, por eso, y no siempre es que vos tengas problemas, algo te está empujando, que necesito, o sea, nosotros, o sea, el pastor me dice a mí, es que yo soy pecador también, como sí, porque el único santo fue Jesucristo, pero todos tenemos la necesidad de Dios, sea problema o no sea problema. Por ejemplo, yo tengo mis problemas,
pero yo me siento tranquilo, ¿sí me entiendes? Yo muchas veces ni me desespero, sí, yo he llegado a un punto que yo les voy a decir, yo he llegado a un punto de empezar en envenenarme o quitarme la vida, pero de ahí a hacerlo, hay mucho trecho, como dice el dicho, pero después me siento a pensar, es que pues, me estoy enloqueciendo, pero o sea, hay oportunidades, hay cosas, son ideas que se vienen locas a la mente, pero no para ejecutarlas. Pero yo digo, a mí no me falta nada. Tengo mi casa, no le debo un peso a nadie, tengo mi señora, tengo el niño, de salud estoy bien. Y ahora, lo que Juan habla y lo que yo he aprendido con ustedes y con el pastor, mano, yo vengo de un país donde la violencia es brutal y ya cambió mucho. Y a lo que yo era y a lo que soy hoy en día, Dios ha dado mucho terreno en mí, ¿sí me entiendes? Porque yo me vuelvo, yo soy apostado y hasta tengo sueños y yo digo, pero ¿cómo he llegado yo hasta este punto? ¿Sí me entiendes? Hay un propósito que Dios tiene conmigo. ¿Quiénes son mis amigos aquí en Estados Unidos? Ustedes. Yo en semana soy en la casa trabajando y los miércoles y los domingos ustedes. Mi familia igual que yo. Ya. Pero eso, mira, yo pasé años tratando de mantener relaciones que yo pensaba que tenían valor fuera de la iglesia. Muchos años valorizando una relación que no me ¿cuál es la palabra que estoy? No me edificaba. Y nosotros tenemos que invertir nuestro esfuerzo en relaciones que nos edifican. Sí, correcto. Que nos apunten hacia el Señor. No diga, pero ustedes son como si fuera algo. No hay ya, como que no tengo remedio. Ustedes son lo que tengo en mi alrededor y esto es todo lo que necesita, brother. En el último año yo he dicho, Señor, ¿para qué yo invierto tanto esfuerzo en relaciones que no me edifican, que en verdad no me acercan a Dios? Quizás es porque yo los amo y los quiero. Y no es porque son personas que yo he conocido por mucho tiempo, tengo mucho cariño para ellos. Pero tú sabes lo que yo hago ahora. Cuando ellos me invitan para un sitio, yo digo, no puedo, no, tengo otro compromiso, pero estoy orando por ti, espero que todo esté bien. ¿Entiendes? Todavía quiero mantener esas relaciones porque yo tampoco quiero cortar el ombligo porque son personas que han invertido en mi vida, sí, claro. O sea, que me han enseñado cariño, han sido hasta instrumentos que Dios ha usado para abrir puertas para mí en mi carrera o en diferentes situaciones en mi vida. Yo no lo puedo completamente cortar de mi vida, claro, porque el Señor lo usa, y si el Señor lo usó como instrumento, quizás el Señor tiene más propósito con esa persona. Sí, claro. Y quizás el Señor está tratando de bregar con ellos. Y Harán, ¿cuántas personas nosotros no hemos conocido que dicen por año, sienten que el Señor está hablando a su vida, pero nadie se le acerca? Sí. Nadie le dice una palabra. ¿Cuántas personas han entrado en una iglesia pidiendo, gimiendo, clamando que alguien venga donde ellos y que le digan una palabra de aliento y no la reciben? ¿Cuántas veces he escuchado testimonios donde una persona ha puesto solamente la mano sobre alguien y el Señor te ama y cambia su vida completamente por el resto de su vida? Sí, es verdad. Y hay una, para poder terminar esta sección, porque la quiero terminar, porque quiero que el pastor me lea una frase que está en la parte de abajo de la 103, en la penúltima párrafo. Right? Did I say that right? Sí. Penúltimo párrafo, la última oración que dice: no puedes inspirarlos con las verdades que no vives. Y esa le puse ouch. Right? Y no es solamente ouch, pero es más como subrayarlo y notarlo y decir, ok, eso es un reto. Es un reto que el Señor nos quiere dar. Todo esto, todo lo que hemos discutido de obedecer a Dios, amar a Dios con todo el corazón, con todo el mente, no es solamente decirlo, pero es vivirla. ¿Sí? ¿Cómo la vivimos? Pues demostrando el carácter de Dios en momentos donde quizás es lo más difícil de hacer.
lo más difícil. Y mientras nosotros practicamos reaccionar con el carácter de Dios en los momentos más difíciles, más el Señor nos va a poder abrir puertas, ayudarnos, revelarnos, ¿verdad? Porque eso es ser obediente. Y cuando uno obedece, ¿qué hace Dios con uno? Nos cuida, nos protege, nos da los deseos de nuestro corazón, nos da en abundancia. Y no solamente, y dice la palabra que no solamente te da en abundancia, pero que sobreabunde para que pueda bendecir a otros y todos los que están a tu alrededor. Eso es lo que Dios hace cuando uno obedece y nuestro corazón está descansando en Él. Y déjame decirte que es difícil tener el carácter de Dios en un momento donde quizá el mundo se te está derrumbando, donde quizás no sabe dónde va a venir el próximo cheque, cuando no sabe cómo va a ser el año que viene o el futuro, porque tu situación actual quizá no representa lo que tú quizás ves como la promesa que Dios tiene para tu vida o el propósito que Dios tiene para tu vida. A veces nos sentamos y pensamos, esto no puede ser lo que Dios me ha llamado. Esto no puede ser el propósito de Dios. Pero sí, todo tiene su plan, todo tiene su propósito, todo tiene, ¿verdad? El Señor nos dice, cuando pasamos por situaciones y tribulaciones, es para enseñarnos o para crecer. Enseñanza y crecer. Enseñanza y crecer. Vamos a empezar a sacarnos de la mente que el Señor nos está castigando. O que sea una maldición que nos está siguiendo. O que alguien me hizo una hechicería. ¿Quién me hizo una hechicería? ¿Quién me echó una maldad? Right. O a veces quizás no vamos hacia ese punto a apuntar a otras personas o a alguien. Quizás decimos, fue mi decisión. Fue lo que yo hice. Fue mi acción. Dios perdona eso. Sacúdete el polvo, la rodilla y sigue hacia adelante. Y dile al Señor, Señor, perdóname, voy a seguir hacia adelante. Te amo, te quiero, voy a seguir siendo obediente. Ese es el caminar del hombre. Ese es el caminar que el Señor nos ha llamado. El Señor dice, mira, vas a tener que todas las mañanas cuando te levantes, levantar la cruz y seguir hacia adelante. A veces esa cruz va a ser un poquito más pesada, pero a veces quizás más liviano. Hay que vivirla para que nuestros hijos vean que nosotros, que es posible, que es posible poder vivir para Dios, ser obediente a Dios y que Dios nos cuida. Y en la próxima sección, como la manera que termina esta sección del éxito en la vida real, nos dice que en la página, empezando en la parte de abajo de la página 103, cuando Dios responde a tus oraciones, cuéntaselo a tus hijos. Cuando cambie tu corazón y te ayuda a vencer la tentación, celébralo con ellos. Cuando enfrentes una etapa de sufrimiento o persecución, déjales ver la fortaleza de tu fe. Muéstrales cómo obra el Señor en tu propia vida, con tus propias palabras. En la próxima página, una oración claramente respondida puede infundir fe en Dios en manera poderosa en el corazón de tus hijos. Un error confesado con humildad puede ayudarlo a ver la realidad cotidiana de la redención de Dios. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros nos mantenemos callados cuando hacemos un error? Quizá le hablamos un poquito fuerte o raspado y uno lo ignora. Eso es para que lo haga fuerte. Eso es para que aprenda. Y a veces no sabemos cómo está el corazón. Y nosotros yéndonos de ellos con humildad, mira, no. Quizá hubiera podido decirte eso de una manera diferente, me emocioné mucho y no, perdóname. Así es que trabaja Dios. Claro. Dios perdona. Sí, y olvida. Sí. Pero cuántas veces nosotros, y eso pasa mucho en los latinos, nos hacen algo
y nunca se nos olvida. Siempre lo estamos trayendo a colación. Siempre lo estamos... no quiero decir eso, pero los latinos y las latinas les gusta mucho traer los errores del pasado, las cosas, ¿verdad? Y lo exageran. Sí. Tú siempre, ¿cómo que siempre? Sí. O lo usan para atacar. Yeah, right, exacto. Pero uno puede hacer la diferencia. Sí. En vez de usarle esas cosas de atacar, úsalo para momentos de redención. ¡Ave María! Déjale ver que amar a Dios es lo que te hace salir de la cama cada mañana. Amén. Todos los días que te levantes, muéstrale a tus hijos, yo estoy despierto. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Aunque uno se sienta por dentro, pero enfrente de nuestros hijos, nuestra esposa, hay que demostrarle. Sí. O quizás, si quieres ser honesto, no me siento bien. Pero ¿sabe algo? Me recordé que el Señor es bueno. Claro. Y yo sé que este día va a terminar bien. Porque el Señor siempre tiene el control. Right? Y nuestros hijos quizás se levanten por las mañanas y se sienten tristes, cansados, agobiados, con presión o estrés. Pero está bien, no te preocupes, porque el Señor te levantaste y el Señor está contigo. Y el Señor te va a ayudar a través de tu vida. Recordamos a Job. Exacto. Ayúdalos. Y esto yo le puse los ayúdalos a que se enamoren de Dios. Ayúdalos a que se enamoren de Dios. No necesitas ser elocuente ni estudiar un seminario para hacerlo. Son esos momentos que nacen a partir de que, mira, ¿sabías qué, hijo? A propósito, quería contarte algo que me pasó. Y cuéntale diferentes situaciones que quizás tú has pasado, donde tú has visto la mano del Señor. Y en el próximo párrafo dice, hacer discípulos a todas las naciones comienza con tus propios hijos. Tus hijos son tus discípulos. Es trabajo misionero. Y yo puse aquí en letra, be Jesus. Sea Jesús. Y ver el ejemplo de él, cómo él trata a los discípulos. Cuando él hablaba con ellos, ¿cuáles fueron las enseñanzas que él le dio? La misma enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos son quizás las mismas enseñanzas que le tenemos que dar a nuestros hijos. Ellos eran jóvenes, eran niños, la mayoría. Y Jesús les hablaba y siempre les estaba enseñando. Siempre todos momentos de darle enseñanza. Y para terminar esa sección, la última oración dice, todo comienza con su corazón. Todo. El éxito en la vida real. Todo comienza con su corazón. ¿Dónde es que está el corazón? Ahora le hago esta pregunta para que piensen, retórica, para que no... ¿Saben dónde descansa el corazón de tus hijos? ¿En qué descansa el corazón de tus hijos? ¿Lo saben? ¿Han hablado de eso? ¿Lo han discutido? Fue la base, creo que estoy y a veces nosotros tenemos que saber que, y la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla de la boca. ¿De qué hablan tus hijos? ¿Qué es lo más que hablan ellos? Cuando ellos se sientan contigo, ¿qué están discutiendo más? Lo más? ¿Están hablando del Señor? ¿Te están haciendo preguntas de la Biblia o de la palabra? Te están preguntando, te están contando situaciones y preguntándote, ¿cómo yo puedo orar por esto? ¿Cómo es que yo puedo enfrentar esta situación? Quizás sí, pero ¿cuántas veces nosotros hemos envolvido quizás la palabra o la sabiduría del Señor? Pues para ayudarlos, de que cuando ellos estén en esas situaciones donde no saben qué hacer o están confundidos o las emociones los tienen todos locos y mira, tienes que mirar tus emociones y tus sentimientos no vienen al caso cuando uno le sirve al Señor, cuando uno obedece al Señor, cuando uno ama al Señor. El amor de nosotros hacia el Señor no debe tener ninguna condición. Y los sentimientos que uno siente ahora mismo, las emociones que uno siente, hay que separarlas.
del amor que uno tiene para Dios. Amén. Qué buena clase, right? Este libro súper tremendo. Mira, lamentablemente la semana que viene no voy a estar. Voy a estar visitando a mi papá. Pero te esperamos Pero el pastor va a resumir la próxima sección. Que la próxima sección que te va a encantar. I wish I could have got to it, bro. I love this section, man. Se llama De Corazón a Corazón. Sí, ya vi ahí. Bro, it's deep. It's deep. Pero anyway, con eso terminamos. Sí, esperamos, bueno, que lo digan nuestra pública, aunque sea de comunidad. Yeah. Sí, No, no, exacto. Pastelillo de papa. ¿Ah? Pastelillo de papa. Sí, de Bogoya no. Oye, ¿tú sabes de eso? Y me sacó. Se la vino acá. el periódico y todo el mundo se memorizar así. That's hilarious. Falta el día que perdón. Bueno, todos de pie. Amén. Voluntarios para cerrar en oración. ¿Hay algún voluntario? Amén. Awesome. Mighty God, we thank you, Lord, for this class, Father God. We thank you, Father God, for teaching us how to be better men, Father God, better examples for our children, our homes, our wives, Father God, our families, Father God. We pray that what we learn here, Father God, that we put into practice, Father God, that we be examples, Father God, from the outside in, Father God, and they can see your glory through us, Father God. We thank you for the ones that are here, Father God, and the ones that are joining us, dear Lord, remotely, Father God. We pray that they are also impacted by the word, Father God, and we pray for the ones that couldn't make it, Father. Take care of them, dear Lord, and their families, Father God. Today as we depart, Father God, we pray that you stay with us, Father God, you bless us, and you take us to our home safely, Father God. We put Brother JC in your hands, Father God, as he travels to be with his father, Father. Protect him, Father God, and let him be able to show your goodness through him as well, Father God, and be a testimony of what you're doing in his life, Father God. We thank you for his life, and we bless him. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pero lo veré el domingo. Amén. Dios les bendiga, familia. Dios les guarde. Vamos.